México, 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado un acto de violencia en su vida. La violencia tiene efectos psicológicos, emocionales, físicos y cognitivos en nosotras. Impide que podamos disfrutar en igualdad de nuestros derechos y desarrollarnos libremente en nuestra comunidad. Ante esta problemática, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Si alguien cercana a ti o en tu comunidad puede estar viviendo violencia, dile que no está sola y acércale la información de espacios seguros de atención y protección como las Puertas Violeta. Las redes de vecinas y vecinos pueden prevenir el escalamiento de la violencia e incluso salvar vidas. Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de primer y segundo grado. Yo soy la maestra Gris y estoy bien feliz porque estamos iniciando un mes muy bonito, un mes muy especial donde tenemos muchas cosas que celebrar y sobre todo que agradecer. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Julie. ¿Cómo están, niños? Bienvenidos. Recuerden que es la clase de primer y segundo grado. Vamos a iniciar con lo que es lengua materna, pero nos vamos a enfocar en lectoescritura. Vamos a ver una letra que les va a gustar mucho, es una letra compuesta, y vamos a ver con qué letra vamos a iniciar el día de hoy, maestra. El día de hoy vamos a iniciar con la letra Y, pero ¿te suena? ¿Te suena la Y? Fíjate cómo se escribe, pon mucha atención. La letra Y es como dos L's pegaditas, así juntas, ¿verdad? Vamos a avanzar, maestra. Fíjate muy bien, el trazo de la letra Y es así. De la mayúscula son dos renglones, abarcamos dos renglones de arriba hacia abajo y luego a la derecha. Está bien fácil, ¿verdad? Y luego de arriba hacia abajo. Y luego la letra Y minúscula son dos líneas, abarca dos renglones. Fíjate, aquí está la Y. La Y mayúscula abarca dos renglones. Y la Y minúscula también dos, pero solamente son dos líneas, solamente dos. Pero fíjate, maestra, si la Y la juntamos con la A, ¿cómo suena? Se escucha ya. Si la juntamos con la E, Ye, con la I, yi, con la O yo, y con la U. yu. Entonces, a ver, vamos a repasar porque para que aprendamos cómo suena con todas las vocales. Iniciamos ya, ye, yi, yo y yu. Muy bien. Por ejemplo, aquí vienen algunas palabras, pon mucha atención. Dice, une la palabra con la imagen. Galleta, ¿te suena? ¿Dónde está la Y? Galleta, ¿ya entendiste? Galleta. Lleva la sílaba ye, la lleva en medio. Recuerden que las sílabas las podemos encontrar al inicio, en medio o al final. Pero ¿dónde está la imagen de la galleta? ¿Ya la vieron? ¿Ya la identificaron? Aquí está, galleta. Ahora, llorar. ¿Dónde está la sílaba yo? Está al inicio de la palabra llorar. Y aquí podemos encontrar a un niño que está llorando. Como cuando nuestros alumnos lloran, maestra. Entonces, lluvia. ¿Ya identificaste? Lluvia, ¿dónde está? Aquí vemos la nubecita donde está lloviendo. Aquí la vamos a unir. Y está al principio la sílaba yu. Después sigue llave. ¿En qué parte de la palabra está la sílaba ya, maestra? La tenemos al inicio y recuerda que esta letra, la Y, es una letra compuesta por dos L, entonces las vamos a escribir las dos, no se nos vaya a olvidar. Excelente. Y luego rodilla. También lleva la sílaba Y, perdón, la letra Y y la sílaba ya. Entonces, aquí está, rodilla. Y la lleva al final. Así es. Ahora identifica muy bien
Esta sopa de letras, fíjate, pon mucha atención. Vamos a encontrar estas palabras. Ayúdanos desde casita. Llorar, lluvia, llanta, llanura y llave. A ver, ¿ya identificaste una, maestra? Pues puedo observar la primera, maestra, que es lluvia y está arriba. Lluvia. Es muy fácil de identificar porque lleva la letra Y al inicio y la tenemos en la esquina y fue la primerita que vi. Así es, entonces voy a tachar lluvia. Ahora otra. Tenemos vamos a contar los renglones, 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto tenemos la palabra llanura. Muy bien. También tenemos la palabra llanta, que cruza con la palabra llanura, con la letra A. Muy bien. Recuerda que hay algunas letras que se repiten y esas se pueden cruzar en la sopa de letras. También tenemos la palabra llorar. Llorar, aquí está, ¿ya la identificaste? Llorar. ¿Y cuál nos falta? Nos falta llave. ¿Y dónde está llave? ¿Dónde está? Está perdida, maestra, porque en la sopa de letras se pierden las palabras. Así es, y es un gran reto encontrarla. Pero vamos a dejarlo de tarea, maestra. Fíjate muy bien, ahora observa las siguientes imágenes. Tenemos una llama. Es una llama, pero llama, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, vamos a contarlas con aplausos. ¿Lo recuerdan, niños? Los aplausos. Vamos a iniciar. Llama. ¿Cuántos aplausos fueron? 2. 2 aplausos. ¿Y llama es una palabra corta o larga? ¿Cómo ven, niños? ¿Es una palabra corta o larga? Yo la veo corta porque no tiene tantas letras. Muy bien. ¿Y cuál es la sílaba que lleva? Eso está muy fácil porque podemos observar al inicio que tiene la sílaba ya. Y ustedes la pueden escribir 3 veces la palabra con su dibujo. Muy bien, ahora silla. Silla, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, vamos a contarlas. 1, 2. Silla. Sí, ya. Son 2 sílabas. Y es una palabra, también es una palabra corta. Y también lleva La sílaba ya. ya. Muy bien. Pero ahora la lleva al final, maestra. Al final. Ahora cuchillo. Fíjate, vamos a contar con aplausos las sílabas. 1, 2, 3. Cuchillo. ¿Cuántas fueron? Son 3. Dimos 3 aplausos, ¿verdad, niños? Así es. Y cuchillo es una palabra. Uy, está muy larga. Cuchillo. Tiene muchas letras, por eso es una palabra larga. Y termina con la sílaba yo. Muy bien. Ahora pollito. Pollito. A ver, ver. vamos a contarlas. Pollito. ¿Fueron? 3 aplausos. Entonces, ¿fueron cuántas sílabas, niños? 3 sílabas. Y esta palabra también es una palabra larga, porque tiene muchas letras. Y entonces ahí la sílaba que lleva en medio es G. Muy bien. ¿Pero qué vamos a hacer ahora, maestra? Bueno, pues ahora vamos a armar oraciones. Fíjate muy bien en el dibujo. Y de ahí nos vamos a basar en qué oración vamos a formar. Primero la vamos a leer en desorden. Dice, la olla, punto, mi, puso, mamá, pollo, en, pollo, el, en. Ay, es bien complicado leer las oraciones así, maestra. Es que no tienen coherencia. Por eso es muy importante leer cada palabra, entender el significado y formar una oración que sea coherente, que tenga un significado. Así es. ¿Y cuáles son los tips para formar una oración? ¿Cómo iniciamos? Con mayúscula. ¿Y cómo terminamos? Con el punto y final, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál sería la primera palabra? Está muy fácil porque la única que tiene mayúscula es la palabra mi. E iniciamos con mi. Entonces sería mi, puede ser mi mamá puso pollo pollo en la olla. Mi mamá puso el pollo en la olla. Muy bien, y ahora la pregunta, ¿qué puso mi mamá en la olla? ¿Qué puso? ¿Qué puso? El pollo. A ver, la siguiente, maestra.
Dice, lloviendo, punto, bebé, el por qué llora está. Híjole, ¿cuál es la oración que se forma? A ver. Si iniciamos con mayúscula, la primera palabra es él. ¿Y la última cuál será, maestra? Lloviendo. ¿Y por qué será esa? Porque luego sigue el punto. Porque tiene el punto. A ver, vamos a ver entonces qué oración se formó. El bebé llora porque está lloviendo. Es que sabe que al bebé le da miedo el sonido de la lluvia. Así es, a muchas personas nos da miedo. ¿Y por qué llora el bebé? Porque está lloviendo. Muy bien, la siguiente dice, ardilla, la, punto, lluvia, resbaló, árbol, del, la, por. Ay, híjole, está bien difícil, maestra, esta oración. Pero yo sé que los niños están poniendo atención en los tips, maestra, y ellos nos van a decir con qué palabra vamos a iniciar. Muy bien, entonces, como dijimos que una oración siempre se inicia con mayúscula, ya sé, viene la. La. Ahora vamos a ver qué es lo que está, la oración que se va a formar con estas. Muy bien, dice, la ardilla resbaló del árbol por la lluvia. Aquí el punto iba al final, maestra. Después de lluvia. Así es. Y la pregunta es, ¿de dónde se resbaló la ardilla? Del árbol. Muy bien. ¿Han visto ardillas en los árboles? Uy, sí, bastantes. Y luego esta ardilla se resbaló, no cayó bien. Así es. Y tenemos ahí el texto con palabras de la Y, pero es muy importante que los niños le den lectura en casa. Así es, lo vamos a dejar de tarea. Vamos a ir a un corte y regresamos con lengua materna. Volvemos. Sigue viendo. El día de hoy les tengo sabores, aromas y canciones, ingredientes de nuestra tierra. Aromático, delicioso. Gastronomía con tradición mexicana. Te presentamos las recetas más originales, con ingredientes tradicionales de nuestro país, para que aprendas a prepararlas en casa. Dolores canta, con sabor a México, domingos, 2 de la tarde. Si se dieron cuenta. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Ya estamos de regreso y vamos a dar inicio con lengua materna. Pongan mucha atención en este tema y al aprendizaje esperado. ¿Cuál es, maestra Gris? El aprendizaje dice, presenta una exposición sobre temas de su localidad, haciendo énfasis en que planteen preguntas pertinentes para investigar sobre la vida de los animales. ¿Les gustan los animales, niños? Bueno, pues vamos a ver el tema que se llama ¿Qué comen las tortugas de agua? Este es el nombre del tema, pero vamos a ver. Primero que nada, para hacer una investigación debemos de seleccionar qué tema queremos, y un tema muy importante es el de los animales, para conocer sobre ellos, saber cómo viven y algunas características.
Pero, ¿qué animales conoces o qué animales son algunos de los que nos gustan más? Uy, pues los animales casi los que tenemos en casa, maestra, son los perros, el gato, como viene ahí, el perro. No, el delfín no, está un poco difícil, ¿verdad? Es un animal que a lo mejor no es muy común encontrarlo, pero es muy bonito y nos Así gusta es. mucho. Y es muy interesante saber Y las muy características del inteligentes delfín, inteligentes. Entonces, si le doy a elegir, maestra, de estos 4 animales, ¿cuál elegiría para investigar? ¿O de cuál quisiera usted saber un poquito más y conocer de ellos? Yo siempre he tenido curiosidad, maestra, por conocer más a las tortugas acuáticas. Sí, porque normalmente pues tenemos en casa perritos y gatos y pues como ya dijimos el delfín no es muy común encontrarlo, ¿verdad? O verlo, pero una tortuga acuática la podemos tener también en casa. A ver, vamos a descubrir o vamos a investigar de qué manera nosotros podemos conocer las características de la tortuga acuática, que es el animal que seleccionamos para nuestra investigación. Maestra, pero para hacer una investigación, primero yo debo de formular las preguntas de todo lo que yo quiero saber. Y en esta ocasión vamos a separarlas en aspectos diferentes. Y lo primero que debemos de saber es la descripción del animal. Ya sea tortuga, perro, delfín o el animal que tú elijas, lo primero es conocer su descripción. ¿Y qué preguntas podemos hacer para conocer este aspecto? Bueno, pues podrían ser qué tipos de tortugas hay y cómo son, que eso también es muy importante. Y para esto nosotros investigamos, maestra, en diversos medios. También puede ser en internet, en libros, en enciclopedias, en revistas, también puede ser en revistas o libros de investigación científica, donde nosotros podemos encontrar esta información. Pero ya nos dimos a la tarea de investigar y respondimos estas preguntas. ¿Qué tipos de tortugas hay? Bueno, pues aquí podemos ver los diferentes tipos de tortugas que hay. Tortuga de orejas rojas, tortuga de orejas amarillas y tortuga de... Cumberland. Ay, qué difícil está pronunciar eso, maestra. Por eso hay que practicar muy bien la lectura para que los niños puedan pronunciar cada una de las palabras que presentamos. Si ya se dieron cuenta, estos son los 3 tipos de tortugas acuáticas. Estamos hablando de las tortugas acuáticas. Todas se parecen mucho, ¿verdad, maestra? Todas se parecen bastante. Pero como vimos que se parecían mucho, pues se nos hizo importante investigar cómo es o por qué se llaman de diferente manera cada una de estas. Tortuga de orejas rojas, amarillas o la Cumberland. Y vamos a ver ahora cómo son las tortugas de orejas rojas. A ver, las tortugas de orejas rojas tienen manchas de color rojo en ambos lados de la cabeza y miden de 12 a 40 centímetros. Es lo que pueden llegar a crecer si las alimentamos bien y las tenemos en el espacio adecuado. Ay, serían grandes, maestra, porque 40 centímetros, imagínense, una regla, un poquito más de una regla. Así es. Por eso es importante el cuidar su alimentación, el mantenerlas en un área adecuada, que ahorita vamos a ver dónde pueden vivir y de qué se alimentan. ¿Lo quieren descubrir, niños? Pero antes vamos a ver cuáles son las características de la tortuga de orejas amarillas. A ver, las tortugas de orejas amarillas tienen manchas amarillas en la cabeza, patas y cola, de forma aplanada y color oscuro del caparazón. Esa es la diferencia. Yo las veía casi iguales, maestra. Sí, se parecen bastante. Y pues tienen unas manchitas al lado de la cabeza que simulan que son las orejas. La anterior tenía las manchitas rojas. Esta tiene las manchitas amarillas. Ay, es más fácil así distinguirlas sabiendo las características de cada una. Pero a ver, vamos con la más difícil, la tortuga de Cumberland. ¿Cuáles son sus características? Pues esta tortuga tiene un caparazón ovalado de color verde oliva y manchas amarillas. ¿Ya se fijaron, niños? Este color es el color verde oliva y se diferencia de las demás. ¿Recuerdas que la anterior tiene su caparazón más oscuro? Esta casi todo su color es parejo con sus manchitas amarillas. Y además, si observan, es un poquito más redondita y como más hinchada.
A ver. Las otras están más aplastadas de su caparazón. Y estas tienen su caparazón más hinchadito, más ovalado. Como más redondito, más panzoncito, ¿verdad? Y además está más redondita, los demás están más ovalados. Ahora, ya que sabemos las características de las tortugas, otro aspecto importante es la reproducción, cómo se reproducen. Y una de las preguntas más importantes de este aspecto es... ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacen las tortugas? Y ahí pues nos están dando un tip. Ahí podemos observar que están saliendo ¿de dónde? De los huevos. Entonces las tortugas nacen por medio de huevos. Estos por eso son animales ovíparos. Recuerda que dijimos que los animales ovíparos nacen de huevo. Entonces, ¿cómo nacen? Por medio de huevos. Y esta es la pregunta del aspecto de reproducción. Pero hay otro aspecto muy importante que es el que las ayuda pues a crecer sanas y fuertes y a vivir. Es la alimentación. ¿Qué preguntas podemos hacer en cuanto a la alimentación? Uy, pues una bien fácil que es ¿de qué se alimentan? ¿Y con qué frecuencia se alimentan? Son bien importantes estas preguntas, maestra. Sobre todo la segunda, maestra, también. Ya que sabemos de qué se alimentan, hay que saber cada cuánto tiempo hay que alimentarlas. Porque no vaya a ser que les estemos dando muy frecuente y ellas no comen tanto. O al revés. Que les damos bien poquito y hasta se nos pueden morir, ¿verdad? Sí, porque no están recibiendo la alimentación adecuada. Pero, a ver, ¿de qué se alimentan las tortugas? Nosotros ya investigamos y descubrimos que se alimentan de carne, pescado y vegetales. Por lo tanto, son animales omnívoros, que dijimos que los animales omnívoros eran los que comían, pues, carne y también hierbas, ¿verdad? Y también vegetales. Vegetales. Pero también no crean que hay que darles los alimentos así. Hay alimento especial procesado que podemos comprar y se les dan 2 o 3 porciones a las tortugas, pero ya tiene cada uno de estos nutrientes. Entonces, estos alimentos, ¿con qué frecuencia se les debe de dar? Pues cuando son pequeñas, 1 vez al día. Y de adultos 3 veces por semana. Uy, comen bien poquito, maestra. Comen muy poquito, es lo que les decía. A veces no sabemos cómo se alimentan cada animal y queremos darle como si fueran personas 3 veces al día. Uy, sí. Yo si tuviera una tortuga le hubiera dado 3 veces al día. Cada que yo comía le echaba ahí una porción para que no tuviera hambre, pero no. Recuerda, las tortugas pequeñas comen 1 vez al día. Ya de adultas 3 veces por semana. Imagínate aguantar hasta comer, yo creo cada tercer día, maestra. Ay, no, yo ya me hubiera desmayado. Pues las tortugas adultas soportan y es la alimentación que les debemos de dar cada 3 días o 3 veces por semana. Otro aspecto es el lugar donde viven. ¿Qué preguntas podemos hacer en cuanto a este aspecto? Bueno, una de las preguntas es ¿en dónde habitan? O sea, ¿en dónde viven? Y si las tenemos de mascotas, ¿dónde deben de vivir? Esa pregunta es bien importante. Sí, la primera de en dónde habitan se refiere a su especie. ¿Dónde podemos encontrar normalmente las especies de tortugas acuáticas? Y para esto también hay que reconocer que hay tortugas de agua dulce, que son de las que estamos hablando, que podríamos tener tal vez de mascotas. Las tortugas de agua dulce, ¿dónde habitan? Pues habitan en ambientes de agua dulce, como ríos, lagos y pantanos. Ahí es su hábitat natural, su ambiente natural. Pero sinceramente pues sabemos que hay tortuguitas que nos venden en las veterinarias o en tiendas de mascotas y que las podemos tener de mascotas obviamente estando bien informados, como ahorita que estamos investigando sobre estos animales. Ya que la tenemos en casa, pues como no tenemos ni un río, ni un lago, ni un pantano, ¿dónde deben de vivir?
Pues en un acuario o tortugario. En un acuario o tortugario. Estos deben de tener espacio suficiente para que la tortuga se pueda mover de un lado a otro, porque estas tortugas, maestra, tienen la característica que les gusta estar en el agua, pero también les gusta estar fuera del agua. Entonces debe de tener el tortugario un espacio para que salgan del agua y puedan caminar también fuera de ella. Muy bien, y tenerles siempre agua para cuando quieran regresar, ¿verdad? En ese espacio es muy importante que las tengamos y también puede ser que las saquemos de vez en cuando. Y algo importante, maestra, es que no es como otras mascotas que les gusta a lo mejor a los perritos, a los gatos que los estemos acariciando. Ellos no necesitan tanto lo que es el sentido del tacto para sentir nuestro aprecio o cariño. Pero ya que sabemos todas las características anteriores, el último aspecto y muy importante para saber sus actitudes es el comportamiento. ¿Y qué pregunta y cómo la vamos a contestar? Esta pregunta sería, ¿cómo se comportan? Este tipo de tortugas también se caracterizan por su estilo de vida anfibio, donde pasan la mayor parte de su tiempo dentro del agua, pero incursionan a tierra de forma frecuente, en especial para solearse, reproducirse e incluso para alimentarse. Entonces ya sabemos que su estilo de vida es anfibio, pues necesitan un poco de agua, pero también les gusta estar o salir a tierra firme. Por eso les comentaba que el tortugario o acuario donde las tengamos necesita tener su espacio con agua y un espacio libre de agua para que puedan salir y ellas despejarse un poquito del agua, porque también es su forma de vida. Muy bien, ya supimos muchas cosas de las tortugas. A ver, vamos a ver si es cierto. Les vamos a hacer unas preguntas, niños, a ver si nos estaban poniendo atención o estaban dormidos. A ver, pongan atención. Tortuga acuática, observa a la tortuga y explica lo que aprendiste de ella. Y ahí tenemos dos tortuguitas. Maestra, ¿recuerda de qué se alimentan estas tortuguitas? Sí, se alimentan de carne, de vegetales. Y son omnívoros. Así es. ¿Cómo nacen? Ya sé, nacen por medio de huevos. ¿Ustedes ya sabían eso, niños? A veces no sabemos de qué manera nace cada uno de los animalitos, pero pues ya nos dimos cuenta que nacen por medio del huevo. ¿Pusieron atención a la clase? Bueno. Estuvo muy interesante la clase del día de hoy, maestra. Me gustó bastante. Con esto terminamos lengua materna. Regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue viendo. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En la nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La Nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. Cuida el agua. Cultura del agua. La audiencia debe conocer las ideas y principios de los medios de comunicación, debe valorar los propósitos de los mensajes y, por supuesto, debe seleccionar libre y responsablemente los canales de televisión o estaciones de radio que ofrecen productos de calidad. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos.
Clasificación A. Listo, ya regresamos con la asignatura de matemáticas, pero pon mucha atención para ver qué vamos a aprender el día de hoy. En pantalla va a aparecer el aprendizaje esperado que dice: estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias como unidades no convencionales y el metro no graduado, haciendo énfasis en que identifiquen que la medida de un objeto depende del tamaño de una unidad. Pero ¿cómo es esto? Te vamos a enseñar un experimento. El tema se llama A medir el escritorio. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Fíjate, este experimento se trata: cada maestra deberá llenar un recipiente de harina y vaciarlo en una bolsa de plástico, hacerlo 3 veces. Aquí tenemos en el escritorio la harina. Maestra, te voy a dar a elegir, fíjate muy bien, ahorita en pantalla les va a aparecer 2 recipientes. Te voy a dar a elegir uno, maestra, el que tú quieras. Me gusta el pequeñito, se ve curiosito. Muy bien. Entonces, ella, la maestra Yuli, va a llenar este recipiente 3 veces y lo va a vaciar a su bolsa de plástico. Y yo voy a hacer lo mismo, pero con mi recipiente. Y vamos a ver qué pasa. A ver, primero la maestra Yuli. Vamos a contarle. 1, 2 y 3. Excelente. Ahora sigo yo, a ver si no lo tiro. No, maestra, usted es muy cuidadosa. A ver. Vamos a llenar 1. Ahora van 2. Y ahora el último. ¿Cuántos van? Ya son 3. Listo. Ahora, maestra, fíjate muy bien. Y los niños en casita, quiero que observen las 2 bolsas. Vamos a comparar las bolsas. Fíjate. ¿Ya viste cuál bolsa tiene más? ¿La de la maestra Yuli o la mía? La de la maestra Gris tiene más cantidad. No se vale, maestra. Ay, bueno, pero ¿por qué tendrá más cantidad si echamos las mismas veces 3? Vaciamos las mismas veces 3 veces que el vasito. Pero vamos a contestar estas preguntas que van a aparecer en pantalla. Fíjate muy bien. Las 2 bolsas tienen la misma cantidad de harina. No, yo tengo menos harina. Tú tienes menos harina, a ver. Ay, sí es cierto, la maestra tiene menos harina. Pero ¿cómo podemos saber en qué bolsa hay más harina? ¿Cómo podemos saber esto, niños? Pues yo me di cuenta, maestra, observando, porque puedo ver que su bolsa tiene más volumen, tiene más capacidad. Tiene más capacidad, muy bien. Entonces, pues yo tengo más. Y si en las 2 bolsas se vaciaron 3 recipientes de harina, ¿por qué en una bolsa tiene más harina que otra? Ya me di cuenta por qué, maestra. A ver, ¿por qué? Pues porque yo elegí el recipiente más pequeño. Entonces tiene mucho que ver el tamaño de nuestro recipiente. Así es, como tú elegiste un recipiente más pequeño, pues se llenaba con menos cantidad, por eso tiene tu bolsa menos cantidad de harina que la mía. ¿Y cómo podríamos tener en las 2 bolsas la misma cantidad de harina? Yo creo, maestra, ¿ustedes cómo lo harían, niños? En mi opinión, yo creo que lo que debemos hacer es que las 2 maestras utilizar el mismo recipiente o la misma unidad de medida, no usar medidas diferentes, pero ya sea el pequeño o el grande, en las 2 ocasiones, cada quien utilizar el mismo recipiente. El mismo recipiente, exactamente, para que así las bolsas nos queden exactamente iguales. Entonces ya vimos que la unidad pues se mide de acuerdo al tamaño de los recipientes, maestra. Y si queremos comparar o queremos usar la misma medida, pues debemos de utilizar el mismo recipiente. Así es, pero fíjate muy bien, hay otras formas de medir. ¿Cuáles son estas? Pues podemos medir con las manos, con los pies
dando pasos o con los dedos. Cualquiera de estas formas de medir, pues nos ayudan bastante. A veces, maestra, no contamos, que dicen, ¿cuánto medirá ese espacio? Ay, pues no contamos, ¿verdad? Con una regla o un metro o alguna cinta de medir, y pues lo podemos hacer con pasos y luego pues aplicarlo. Pero fíjate lo que vamos a hacer el día de hoy. El libro mide, primero vamos a medir esta hoja, maestra. En vez de un libro vamos a medir una hoja. Dice dedos, maestra. El libro mide... ¿Cuántos dedos medirá? Vamos a contar de 4 en 4. ¿Le ayuda a sostenerla para que usted haga la medida? Muy bien, son 4, 1, 2, 3, ya van 12 dedos. 12 dedos. Aquí no van a caber los otros 4, caben 2, entonces son 14 dedos. Entonces, ¿cuánto mide nuestra hoja? En la unidad de medida va a ser dedos. Así es, mide 14 dedos. 14 dedos. La maestra va a escribir y ahí mismo le voy a poner un reto a la maestra, ya que va a escribir en el pizarrón. Entonces escribimos que la hoja medía 14 dedos. Muy bien. Y ahora fíjate, el pizarrón mide cuartas. ¿Qué quiere decir cuartas? Vamos a medir con la mano. Entonces vamos a utilizar la unidad de medida, que son cuartas. A ver, y ¿cuántas medimos son? el pizarrón. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuartas. Mide 11 cuartas, muy bien. Y ahora el escritorio lo vamos a medir con los pies. Este reto va a ser para mí, maestra. Vamos a medir con los pies, pero ¿cómo sería con los pies? Pues así. Ponemos empezamos. un pie sobre otro. Uno sobre otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 pies, maestra. El escritorio mide 8 pies. Mide 8 pies. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente reto, ¿de qué se trata, maestra? El siguiente reto va a ser, dice, son pasos para llegar de un globo a otro. Vamos a medir los pasos. Entonces tenemos el primer globo aquí y tenemos el otro globo allá. Como está más lejos y no vamos a medir pies, sino pasos, vamos a separar un poquito más nuestros pies y damos 1, 2, 3, 4, 5 pasos, maestra. Muy bien, son 5 pasos para llegar de un globo a otro. ¿Ya viste las diferentes formas de medir? Utilizamos diferentes medidas. Una fueron nuestros dedos. Otras nuestras manos, otros nuestros pies y la otra también los pies, pero dando pasos más grandes, ¿verdad? Es que depende la distancia, maestra. Si vemos que es algo de un tamaño pequeño, pues podemos utilizar los dedos. Si es algo mediano, utilizamos los cuartos o los pies. Pero si son espacios mucho más largos o más grandes, utilizamos los pasos completos. Así es, para más rápido, ¿verdad? Pero ahora fíjate muy bien estas medidas que te voy a enseñar. Dice, observa las siguientes jaulas y relaciona el tamaño del animal en el que cabría cada uno. Fíjate, hay 3 diferentes tamaños de jaulas. Iba a decir tablas, maestra. De jaulas. Hay una jaula pequeña, que esta a lo mejor sí la conoces, donde tu abuelita o tus papás tienen los pajaritos, ¿verdad? Y luego tenemos una jaula mediana. Esa a lo mejor sí no la conocemos. Y una jaula grande. Esa la hemos visto a lo mejor en la calle, en la carretera, donde transportan animales grandes como los caballos. Ya que observaste estas, ahora vamos a observar los siguientes animales y dime dónde cabrían. El caballo, ¿en cuál de estas 3 jaulas crees que cabría? Más o menos está haciendo un tanteo a la medida del caballo, ¿verdad? Tomamos en cuenta que el caballo es un animal grande. Pues ahí podemos relacionarlo con la primer jaula para que pueda caber y además
que lo puedan trasladar, maestra. Así es, que vaya cómodo en su traslado, ¿verdad? Y después el gallo, ¿en cuál de estas dos jaulas cabría? El gallo, pues, en la mediana, porque si lo ponemos en la jaula chiquita, pues iría muy apretadito. A lo mejor sí cabe, pero iría muy apretado, maestra. Muy bien, en la mediana. ¿Y el patito? Imaginemos que es un pato chiquito, maestra. Un pato chiquito, pues en la jaula pequeña para poderlo trasladar. Muy bien, entonces ya más o menos estamos viendo, ubicando las dimensiones y las medidas, ¿verdad? Ahora, fíjate, el siguiente es un pájaro. El pájaro, ¿en qué jaula cabría? ¿En cuál de estas? Pues como está más pequeñito, maestra, pues la vamos a poner en la tercera, en la última. Aquí, que es donde siempre nuestras abuelitas o en casita tenemos unos pajaritos y los tenemos en ese tipo de jaulas, ¿verdad? O a veces son cuadradas, pero chiquitas. Tienen diferentes formas, pero están pequeñitas porque es de acuerdo al tamaño del animal. Así es, y ahora ¿qué imagen sigue? Un cocodrilo. Pero el cocodrilo, ¿en cuál de estas jaulas cabría? ¿En la chiquita? No, maestra, tiene que ir en una donde tenga espacio suficiente y vaya cómodo para su traslado. Muy bien, sería en esa, en la mediana. O podría también ser en la grande, cualquiera de las dos. Y después viene un patito. El patito. Que está en la jaula chiquita, ¿verdad? Ahora vamos a ver los siguientes animales, que es el borrego. ¿El borrego en cuál jaula cabría? En la mediana. El toro, híjole, el toro es un animal muy grande. ¿En cuál de las tres podría trasladarse? En la más grande que tenemos, la que tiene llantas, para que así quepa y tenga espacio suficiente. Y después, el cerdito va en la mediana. En la mediana, porque en la jaula pequeña pues no cabría, ¿verdad? Ahora está una jirafa. La jirafa está bien fácil. ¿En cuál jaula cabría? Ay, en la más grande, porque las jirafas son muy grandes, maestra, y ocupan su espacio suficiente. Muy bien. Después un conejito. Depende del tamaño, ¿verdad? Si el conejito es muy chiquito, podría caber en esta. Pero si queremos que vaya muy a gusto y muy tranquilo, pues que sea en una mediana. Eso ya depende del gusto de cada quien. Y después es un chivito. ¿Un chivito dónde cabría? Yo digo que en la grande, maestra, para que vaya muy cómodo. ¿En la grande? Ah, muy bien. Entonces ya depende de cada quien. Y con esto terminamos la asignatura de matemáticas. Vamos a ir un corte y regresamos. Sigue viendo. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Cada vez que escuchas o ves un programa, hay que comparar la información que ofrece, revisar si el medio solo ve al público ganancias económicas o si por el contrario ofrece contenido que ayuda a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. 3 museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa, para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida.
DEPA 28, martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Ya estamos de regreso y vamos a concluir con la asignatura de conocimiento del medio. Vamos a ver qué aprendizaje veremos el día de hoy. El aprendizaje del día de hoy, maestra, dice: reconoce los órganos de los sentidos, su función y practica acciones para su cuidado, haciendo énfasis en que expliquen la función del sentido del oído, sugieran acciones concretas para su cuidado y evalúen sus avances en el aprendizaje. Recordemos que ya conocemos los 5 sentidos, los hemos repasado mucho, maestra. Ahora nos vamos a enfocar entonces en el sentido del oído. El tema se llama Cuidemos el oído. Entonces, el sentido del oído, ¿cuál es o con qué órgano nosotros lo podemos identificar? Ay, pues en la imagen ahí está, maestra, con la oreja. Pero, ¿qué tipo de situaciones podemos identificar o de qué nos sirve el oído? A ver, maestra, yo le voy a hacer, ponga mucha atención a este ruido, a este sonido. Se escucha como una sonaja. Como una sonaja, pero ¿por medio de qué órgano usted está escuchando ese sonido? Ay, por medio de mi oreja, y lo estoy escuchando. Escucho las dos, pero más de este lado. La oreja es el órgano externo y por dentro tenemos el oído. Entonces el sentido del oído está compuesto de diferentes partes, la parte externa y la parte interna, y es la que permite que nosotras percibamos los sonidos, como el sonido de esta sonaja. Así es, como la música que nos gusta mucho. A ver, maestra, pero está escuchando el sonido, ¿qué le parece? ¿Es un sonido fuerte o está agradable o cómo se siente este sonido? Es un sonido pues agradable. Agradable, pero ¿qué pasa si yo le hago así? ¡Ay, no! Es un sonido muy fuerte y me lastima. Entonces es muy importante el cuidar los sonidos a los que nosotros estamos conectados, a los sonidos que estamos percibiendo. Si nosotros estamos escuchando sonidos muy fuertes o estamos escuchando la televisión o los audífonos muy fuerte, ¿qué cree que suceda? ¿Qué sintió, maestra, cuando yo le puse el sonido muy fuerte con mi sonaja? Ay, sentí que algo me iba a reventar por dentro, maestra. Porque el sentido del oído y en especial nuestros órganos reciben estos sonidos y reciben por medio de vibraciones. Si la vibración es muy fuerte, pues me va a dañar mi sentido. Por eso hay que cuidar muy bien que no recibamos sonidos muy fuertes que lleguen a dañarnos, sino sonidos suaves de acuerdo a lo que viene siendo nuestra concepción y el cuidado de nuestros órganos. Pero pongan mucha atención en este ¿sabías qué? A ver, ¿sabías que Beethoven, el gran compositor y músico alemán, quedó sordo a los 30 años? Y a pesar de eso, escribió grandiosas obras musicales, porque aprendió a manejar las vibraciones de los sonidos a través del tacto. ¡Wow! Yo no sabía eso, maestra. Por eso les comentaba hace un momento que nuestro sentido del oído recibe las vibraciones. Imagínate que puedas crear música sin tener el sentido del oído, pues Beethoven lo logró. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo o cómo pudo él descubrir que podía tener esa habilidad? Pues por medio de las vibraciones, dice ahí, ¿verdad? Y la sentía por medio del tacto, que es otro de nuestros sentidos, porque el cuerpo aprende a adaptarse para poder recuperarse y recibir los sonidos o las concepciones de diferentes maneras. Pero en este caso, Beethoven, una persona genial, fue quien pudo hacer música sintiendo las vibraciones del sonido y de esta manera hizo grandes obras musicales. Pero pongan mucha atención.
¿Cuáles son las funciones del oído? Tiene 2 funciones. Bueno, pues la primera es la audición, o sea, escuchar. Y la segunda es el mantenimiento del equilibrio. ¿Cómo es esto? Aquí pongan mucha atención, niños, porque esto es muy interesante. Por medio de nuestras 2 orejas o nuestros 2 orificios entra el sonido, pero no se queda ahí. El sonido entra y llega hasta el cerebro. Y de esta manera, pues que entra por medio de nuestras 2 orejas, que tenemos una del lado derecho y la otra del lado izquierdo, el cerebro ayuda a equilibrarse porque manda las señales de audición, y también por eso es que nos ayuda al mantenimiento del equilibrio. Ay, maestra, una vez a mí me pasó eso, que me enfermé de un oído y yo me sentía como muy mareada y no me podía sostener, me iba de lado como si estuviera borracha. Así es, entonces, por eso muchas veces creemos, maestra, que el sentido del oído solamente es la audición, pero no, también nos sirve para mantener el equilibrio, ya que nuestro cuerpo es muy listo y todo lo recibe y ayuda para el proceso de caminar bien, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que los niños ya descubrieron algo nuevo respecto a la función del oído, pero como ya sabemos que nos ayuda al equilibrio y a la audición, imagínate que no puedas escuchar, bueno, por eso mismo hay que tener ciertos cuidados de higiene. ¿Y cuáles son esos cuidados? Bueno, pues uno es ubicar el sonido suave de la televisión o de la música, o sea, ponerlo a un sonido agradable, que no nos lastime, ¿verdad? El otro es no usar audífonos diariamente ni durante mucho tiempo. Eso es muy importante porque a veces nuestros alumnos utilizan todo el día los audífonos y todo el día la música y eso les lastima el oído, está muy mal. Otra cosa es no introducir ningún objeto. A veces, maestra, nos ha pasado que con hisopos limpiamos nuestros oídos, pero los hisopos son para limpiar las orejas, solamente por fuera. No debemos introducirlo al oído, ni ningún tipo de líquido que no conozcamos o que el doctor no nos haya recetado. Y por último es consultar al doctor en caso de no oír bien, no recetarnos nosotros mismos algo, ¿verdad? Y en cuanto identifiquemos que estamos perdiendo el sentido del oído, pues irnos a revisar con el médico adecuado. Pero, maestra, ¿usted sabe cuál es el médico que se encarga de cuidarnos el oído? Y en este caso, pues el especialista en oído, nariz y garganta. ¡Ay, sí! Es un doctor que ya tiene un nombre bien largo. Tiene un nombre muy largo, es el otorrinolaringólogo. Hasta parece trabalenguas, maestra. ¡Ay, sí! Otorrinolaringólogo. ¿Lo pudieron leer, niños? A ver, es una palabra muy larga. ¿Podemos contar las letras, maestra? A ver, vamos a contar las letras. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 letras, maestra. Son demasiadas letras. De hecho, es una de las palabras más largas, otorrinolaringólogo. Ya sabemos entonces quién es el médico especialista en nuestros oídos, nariz y garganta. Ay, es que a veces, maestra, nos enfermamos de algunos de estos órganos de nuestro cuerpo y no sabemos con qué médico acudir. Exacto. Ahora sí ya sabemos qué especialista es con el que vamos a acudir en caso de que tengamos alguna deficiencia o que nos sentamos mal en cuanto al sentido del oído. Pero a ver, ya que nosotros vimos y ya que identificamos los cuidados correctos del sentido del oído, ayúdenos a seleccionar la opción correcta para su cuidado. En la primera imagen, ¿qué tenemos, maestra? En la primera imagen tenemos una niña que está sentada viendo la televisión. Y según la imagen, ¿cómo creen que está escuchando la tele? ¿Con un sonido alto o con un sonido suave? Con un sonido muy alto. Muy alto. Entonces, esa no la elegimos porque no es correcta. Vamos a ponerle una crucita y una palomita a las que son correctas. Así es, a ver, voy a cambiar el color a blanco para que se alcance a distinguir. Ahí ya le pusimos una crucita, una tacha, maestra, porque está mal poner el sonido tan fuerte. Así es.
Después, la siguiente imagen aparece un niño introduciéndose algo en el oído, maestra. A ver, ya la maestra nos acaba de decir hace un momento que no podíamos introducir. ¿Creen que es correcto, niños? No, eso es incorrecto. Y eso ni siquiera es un hisopo, es como hasta una pluma. Por eso deben de tener cuidado y no introducirse absolutamente nada, ni por curiosidad. Y aquí este niño, maestra, se sintió mal y sus papás lo llevaron con el otorrinolaringólogo. Pero, ¿cree que es correcta esta acción? Claro, dijimos que esta acción es muy correcta. Cada vez que te sientas mal, debes de ir con el doctor especialista en el oído. Entonces ya vimos qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahora vamos a ver la siguiente actividad. Dice, selecciona los objetos que producen sonidos. Uy, está bien fácil, maestra. A ver, la guitarra, ¿produce sonido? Claro, produce sonidos muy bonitos, pues con eso se cantan muchas canciones. La música y todo. ¿El pastel produce sonido? No, el pastel no produce sonido, ese no. ¿Con qué sentido lo identificamos? Con el olfato. ¿El tambor? El tambor sí produce sonido, bastante sonido que produce. Produce sonido y podemos hacerlo al ritmo de una melodía si queremos. Así es. El pollo, y ahí se ve el delicioso pollo. Maestra, no, no produce sonido. Entonces, no produce sonido. ¿Con qué sentido lo podemos identificar? Con el sentido del gusto cuando lo probamos, y con el olfato cuando lo olemos. Pero pues no lo podemos escuchar, no es con el sentido del oído. Y luego tenemos una grabadora que está reproduciendo música. Ese sí, maestra, lo debemos de seleccionar porque produce sonido. Y por último, observamos un libro con el que podemos leer utilizando ¿qué sentido, maestra? El sentido de la vista. El sentido de la vista. Entonces, ¿reproduce un sonido? No, el libro no reproduce sonido. No reproduce sonido. Entonces, con estos hay algunos con los que utilizamos diferentes sentidos, pero el sentido del oído solamente en esta ocasión fue con la grabadora. Ahora vamos a elaborar un objeto que produce un sonido muy relajante, maestra. Este es el palo de lluvia. Para esto vamos a necesitar un tubo largo, como el del papel aluminio o las servilletas. Vamos a necesitar arroz, frijol y pues cinta para nosotros poder cubrir nuestro tubo. Ahora sí pongan atención porque les vamos a enseñar cómo hacer nuestro palo de lluvia. Tenemos nuestro tubo que les va a aparecer en pantalla para que lo puedan realizar. Nosotros le pusimos cinta en la parte de abajo para que no se puedan salir lo que le vamos a introducir. Ahora le vamos a vaciar el arrocito o los frijoles. También pueden ser tachuelas, maestra. Ay, muy bien. Se lo vaciamos y ya que lo vaciamos, es más, hasta se puede escuchar. Ya se está escuchando el sonido del arrocito con los frijolitos. Aquí le pones una cinta, pero en lugar de ponérsela voy a poner mi mano para que alcancen a escuchar. Y ahí se lleva el sonido como si fuera de lluvia, que es muy relajante y nos sirve para el sentido del oído. Muy bien, esto nos sirve para relajarnos también. Nos terminamos muy relajadas nuestra clase y nuestro día de hoy. Nos despedimos. Nos vemos mañana. A continuación. Seguimos en contingencia.